¿Han leído lo que...? Eso le iba a preguntar, profe, ¿qué tema vamos a ver? Y ya habíamos dado nosotros 2 clases de tema digamos, y faltaban las demostraciones, pero como tenés que hacer un repaso para poder llegar a las demostraciones, porque no sé si se acuerdan algo, si han leído algo. Estábamos a full parcial, profe. ¿Cómo? Estábamos con los parciales, Sí, así sí. que nos viene de Bueno, 10 el repaso. ¿cómo? No, nos viene de 10 el repaso. Sí, hagamos como un repasito, pero recuerden que en 1 hora y media tenemos que ver todo. Ok. Con las demostraciones, todo lo que faltaba, digamos. Bueno, esta parte es como pesadita porque empezamos a hablar de estructuras acá. O sea, empezamos a ver qué estructuras tienen determinados conjuntos. Y lo que vamos a apuntar es espacio vectorial. Bueno, entonces, ¿qué va a ser un espacio vectorial? Un conjunto B, que va a ser no vacío, y un campo, que para nosotros son los reales y los complejos, o sea que pensemos en las propiedades que tienen los reales y los complejos, y 2 operaciones que va a ser la suma y el producto por escalar, en ese conjunto, digamos, que tenemos acá, que es B. Pero B puede ser conjunto de pares, de ternas, de matrices, y que pueden tener características, o sea, cumplir. Si son pares, pueden estar sobre una recta, si son ternas, pueden estar sobre rectas o sobre planos, ¿sí? Y bueno, si son matrices, pueden ser de una forma particular o matrices que cumplan ciertas condiciones. Ahora, lo que hay que ver, qué forma van a tener esas condiciones para que tenga estructura de espacio vectorial, porque no cualquier conjunto que cumpla una condición va a ser un espacio vectorial. Ahora, para que sea un espacio vectorial, ¿qué se tiene que cumplir? Y bueno, tienen que verificar 10 axiomas. O sea que, fíjense la cantidad, todo esto que está acá, que ya vamos a ver, estoy haciendo un panorama nada más, son 10 axiomas que tienen que verificar para que sea espacio vectorial. Bueno, no se preocupe que son cosas conocidas, digamos. La primera que se llama ley de composición interna. Esto que está acá, que justo me preguntó en el foro ayer, es una notación de función. Es como decir, la función f va de R en R, por decirle algo. Pero obviamente no va de R en R. Va de este conjunto que es un producto cartesiano. El producto cartesiano de B por B. Y en el producto cartesiano es como que hay pares. O sea, es como que tenemos 2 elementos. ¿Bien? Entonces, y el recorrido cae en este conjunto B. ¿Sí? Es como decir, si la función va de R2 en R, bueno, el dominio es R2 y el recorrido cae en R. Eso es lo que les quiero decir. Entonces, ¿qué significa esto? Esto, así como está, significa lo que tenemos acá abajo. Que para todo U y B de B, la suma de U más B está en B. Por eso es el nombre de ley de composición interna. Tomo 2 elementos de ese conjunto B, los compongo con esta función, o sea que la función es suma, digamos, quiere decir que hago U más B, eso es decir, componer los dos al U y al B con la operación más, entonces hago la suma, y el resultado tiene que caer en B, claro, porque es el recorrido, la suma tiene que caer en ese conjunto que es el de llegada, digamos. Entonces todo esto que está acá es esto que ven acá. ¿Está entendido? Eso significa ley de composición interna. Tiene que ser la suma conmutativa, tiene que ser asociativa, tiene que tener elemento neutro, recuerden bien cuál es la definición de neutro, tiene que existir tita en B, tal que para todo B de B, tita más B, sea B más tita y sea B. Pero bueno, recuerden que cumple la conmutativa, así que uno directamente cuando vaya a averiguar, si ya ha probado la conmutativa, ya esto lo tiene que hacer de un solo lado nada más, porque ya vale la conmutativa, digamos. Todos los elementos tienen que tener opuestos, y el opuesto es el menos B, como notamos siempre, digamos. Ya sean pares, ternas, matrices, siempre el que tiene el menos delante es el opuesto. Ojo que también les dije, puede ser, no les he dicho, pero puede ser que tengan que ver con los complejos, ¿no? Entonces puede ser C, C2, C3, ¿sí? Lo mismo que hemos visto para R3, bueno, ahora con componente compleja. Y ahora vienen todos los axiomas que tienen que ver con la segunda operación, que es la ley de composición externa. También tiene como notación de función. Y se llama externa porque ahora el producto cartesiano en la definición de la función tiene que ver con el conjunto K, que hemos dicho que va a ser R o C. Entonces ahora el producto por escalar es una función que va de K por B, o sea, de ese producto cartesiano, y cuyo recorrido tiene que caer también en B. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que tomar 2 elementos. Uno que viva acá, que va a ser lambda,
y otro que viva acá que le llamamos B. Entonces, para todo lambda perteneciente acá y para todo B de B, se tiene que cumplir que la composición de ese lambda con ese B, que quiere decir hacer el producto por escalar, o sea, hacer lambda B, tiene que caer en B, que sería el elemento acá, cae en ese conjunto, en la llegada, digamos. Bueno, entonces eso significa la ley de composición externa. Entonces, ¿qué tiene que cumplir la ley de composición externa? Que tiene que ser distributiva respecto de la suma en B. Fíjense que para sumar en B necesito dos elementos de B. Tiene que ser distributiva respecto de la suma en K. Ahora tengo que sumar en K, entonces tengo que tener dos escalares, y los tengo que sumar a lambda y a mu, que son los escalares. Tiene que valer la asociatividad mixta. Fíjense aquí, tengo que tener dos escalares y un elemento en B. O fíjense que vale para todo lambda mu, para todo B, ¿sí? Entonces, lambda mu por B es lo mismo que lambda por mu por B, y lo mismo que mu por lambda B. Esta es la asociativa mixta. Fíjense que inclusive ya veníamos probando, nosotros cuando trabajábamos con las matrices, con los vectores de RN, o sea, ya veníamos viendo este tipo de operaciones, ¿no? Y la décima es que para todo B en B, el 1 por el B es el B. Y esta es muy trivial para nosotros porque siempre vemos las operaciones que le llamamos usuales, ¿sí? Bueno, no se preocupen mucho por esa, porque esa para nosotros siempre se va a cumplir. Bueno, y esto sería un diagramita. Fíjense que si tenemos el conjunto B, que va a ser el universo para nosotros, si está U, tiene que estar todos los lambda U, si está U, tiene que estar menos U, si está, tiene que estar el nulo dentro de ese conjunto, si está B, tiene que estar menos B, y tiene que estar la suma de todos ellos, que bueno, está indicado nada más con U más B. Pero si está lambda U y lambda B, también tendría que estar la suma de ellos dos, y así seguimos con todos los elementos. Entonces acá en este conjunto, en general, hay infinitos elementos. Sí. Ah, no, eso iba a preguntar. ¿Cómo? No, justo iba a preguntar lo que había dicho. Claro. Salvo un caso muy particular en que el conjunto B está formado por el nulo y nada más, ¿sí? Porque si está el nulo, ya saben, todo lo múltiplo de él, lambda por el nulo, sigue siendo el nulo. Entonces, si es este elemento nada más, todos los opuestos, todos están, porque obviamente cuando multiplico por 2 al nulo me da el nulo, cuando multiplico por menos 3 me da el nulo. Entonces, en el único caso que tiene un solo elemento es cuando el B es el formado por el nulo nada más. Es el único que sería finito, digamos. Después siempre, al estar todos los múltiplos, entonces, de los elementos, entonces si tiene más de un elemento va a tener infinito. No va a tener 10, por ejemplo. No puede ser un espacio vectorial con 10 elementos. Bueno. Eso en cuanto, y lo fundamental es, bueno, y acá están toda la lista de algunos espacios vectoriales que ya podemos decir que son espacios vectoriales porque todas esas propiedades que hemos visto las cumplían los vectores de Rn, ¿sí? Los cumplían las matrices de M por N, los vectores de Cn, ¿sí? Con campo real, bueno, y las matrices con elementos complejos. Todos estos son espacios vectoriales porque cumplen esos 10 acciones. Bueno, después tenemos ejemplos acá de que, por ejemplo, el conjunto de los reales no es espacio vectorial sobre C. ¿Por qué? El campo es importante que lo observen, porque es de donde nosotros vamos a tomar los escalares. Recuerden que a los elementos del espacio vectorial, o sea, los elementos de B, se les llaman vectores, y a los elementos de K se les llaman escalares. Entonces, si el campo es complejo, y el B es el conjunto de los reales, cuando yo multiplique un complejo por un número real, el resultado me va a dar complejo en general, no me va a dar real. Y el ejemplo que tienen es lambda igual a I y B igual a 2. El lambda B me da 2I, y el resultado no cae en B, fíjense que B es R. Entonces, como no cae en B, la suma, el producto por escalar, no es ley de composición externa. O sea que no cumple con el axioma que le llamamos el 6. ¿Sí? No cumple con este axioma. ¿Sí? Entonces, fíjense que el resultado tiene que caer acá en B. Entonces, no va a ser espacio vectorial el conjunto de los reales con el campo complejo. Y así va a pasar si yo ahora tomo matrices de cualquier orden y considero con elementos reales y considero el campo complejo. Cuando yo multiplique a esta matriz, por ejemplo, por I, me queda esta matriz, por I. Y esa no pertenece a R2 por 3. Esa es una matriz que pertenece a C2 por 3.
Entonces, por eso no es espacio vectorial este conjunto con este campo. O sea, el campo es fundamental que observen bien cuál es el campo para saber si va a ser o no va a ser espacio vectorial, por este tipo de cosas, ¿sí? Fíjense, en general, las matrices de orden M por N con campo, con elementos reales en las matrices, pero el campo complejo no va a ser espacio vectorial. Entonces aquí dábamos la definición de cuando un espacio vectorial era real, cuando el campo era real, y cuando un espacio vectorial es complejo, cuando el campo es complejo. ¿Sí? Tiene que ver con el campo, lo de real y lo de complejo. Entonces, por ejemplo, esto es un espacio vectorial real porque el campo es real, ¿sí? Y todo esto en particular. Las matrices también de RM por N con campo real, eso es un espacio vectorial real. Ahora, yo tengo Cn y tengo campo real, esto es un espacio vectorial real por más que el conjunto B son todas las énuplas de números complejos, ¿sí? Cuando el campo es real, y este sí es espacio vectorial, fíjense por qué, porque yo ahora un número, supongamos que n sea 2. Si n igual a 2, quiere decir que yo tengo un par de números complejos. Si yo a ese par de números complejos lo multiplico por el número real 2, por ejemplo, me sigue dando un par de números complejos. Entonces, cumple con la ley de conversión externa. El problema es cuando es al revés. Cuando acá tengo complejo y acá tengo cosas en R. Ese es el problema, cuando es al revés, digamos. Entonces, estos, por ejemplo, van a ser espacios vectoriales reales, ¿sí? Y este también es un espacio vectorial real. Porque cumple con esos 10 axiomas. Si ustedes repasan los axiomas, lo van a cumplir. En cambio, si yo considero Cn con campo complejo, ahora yo los elementos de acá, que son énuplas de números complejos, los estoy multiplicando por números complejos. Entonces el resultado me da una énupla de números complejos, ¿sí? Se multiplican de la misma manera. Cada escalar se multiplica por cada una de las componentes, así como lo hacíamos en Rn, se va a hacer en Cn, digamos. Y lo mismo en las matrices, ¿sí? Se multiplica cada escalar de este conjunto por cada una de las matrices, con la misma definición que hemos visto para matrices, digamos. Entonces, estos son espacios vectoriales de tipo complejo, porque el campo es complejo, ¿sí? Bueno, entonces fíjense que tenemos que este es un espacio vectorial real, porque el campo es real, y el mismo conjunto C, considerado con el campo complejo, es un espacio vectorial complejo. Ahora, estos dos son espacios vectoriales diferentes, ¿sí? No son la misma cosa, porque es fundamental el campo, ¿sí? Ahora bien, este es un espacio vectorial real, y sin embargo, cuando pongo así, en este caso, eso no es un espacio vectorial, porque yo ahora los números reales los estoy multiplicando por números complejos, y el resultado en general me da complejo, o sea, no vive en R. Entonces, este no es espacio vectorial, y este sí es espacio vectorial. Fíjense que es fundamental mirar cuál es el campo, ¿sí? Este es un ejemplo donde los dos son espacios vectoriales, y aquí es un ejemplo donde uno es espacio vectorial y el otro no. Bueno, acá teníamos que el elemento neutro es único y que cada elemento tiene un único opuesto. Después definíamos la diferencia de vector y se define de la misma manera que hemos hecho para cuando hemos visto vectores en Rn, ¿sí? Es la suma, la diferencia de U y de B es la suma de U más el opuesto de B. Bueno, esa es una definición. Y el siguiente teorema dice se acepta sin demostración. Bueno, fíjense que valen las cosas que ya veníamos usando. Si yo tengo una igualdad de U y de B, puedo sumar en ambos miembros de la igualdad el mismo vector W, digamos. Y eso lo puede hacer para cualquier W. Y esa se llama la propiedad uniforme. Y cuando tengo al revés, si yo tengo una igualdad, donde tengo en cada miembro de esa igualdad un mismo vector, yo puedo cancelar ese vector, por eso se llama propiedad cancelativa, y me queda que U es igual a W, a B, perdón, U igual a B. Bueno, eso se acepta sin demostración, no le hace, digamos, a que hagamos la demostración a la asignatura. No es complicado, pero bueno, lo aceptamos sin demostración. Después vienen todas estas consecuencias que sí tienen que hacer las demostraciones, algunas faltan y otras están hechas. Es lo siguiente, que en todo espacio vectorial se cumple que para todo B de B, el 0, el escalar 0 por el vector B,
me da el nulo del espacio vectorial. Para todo lambda en K, el escalar lambda por el elemento neutro, digamos, el tita, es el elemento neutro. Y después me dice que si lambda B es el nulo, eso significa que lambda es el 0 o B es el nulo. Alguno de los dos tiene que cumplirse. Después nos dice que vale la asociatividad mixta de con lambda y el opuesto, digamos, de B. Fíjense, lambda por menos B es menos lambda por el B y es menos el lambda B. Si ustedes la miran, es la misma que teníamos, bueno, nada más que en vez de considerar, había dos escalares, un lambda y un mu, bueno, el mu vale menos 1 en realidad. Esa es la idea. Y bueno, fíjense que para todo BB también se cumple que menos 1 por B es el opuesto de B. Y las distributivas con la diferencia que también valen, digamos. Para haber definido la diferencia, también valen las distributivas para la diferencia. Y después tenemos estas otras que si lambda y mu verifican y B es un vector no nulo de B, si lambda por B es mu por B, es como que yo puedo, en el fondo, entre comillitas, estoy cancelando el B cuando el B es no nulo, digamos, eso es lo que hacemos, ¿sí? En realidad lo que se tiene que cumplir es la igualdad de los escalares. Y si ahora tengo que el escalar es no nulo, y U y B son dos elementos de B, es como que acá puedo cancelar el escalar, digamos, ¿sí? El lambda. Entonces me quedo con U igual a B. Bueno, estas demostraciones tienen que hacer las que faltan, después las revisan acá, eso ya lo habíamos visto el otro día, estas son sencillas, las pueden seguir fácilmente. Lo que quiero ver es la demostración de lo que no hemos visto la otra vez. Bueno, después revisen, está todo indicado acá, así que no es, esa no, ya la habíamos visto, no hay problema. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sigamos entonces, acá empezamos con lo fuerte para práctica, digamos. Vamos a la primera de las definiciones, así que bueno, vamos a usar. Dice, sea B más K por un espacio vectorial, B1, B2, Bn, elementos del conjunto B, del conjunto, me da la forma de los elementos. Decimos que el elemento B en B es combinación lineal de B1, B2, Bn, si solamente si existen escalares lambda 1, lambda n, pertenecientes a K, o sea, acá los escalares son tantos escalares como elementos tengo acá. Fíjense que si tengo 5 elementos acá, tienen que existir 5 escalares. Entonces, si existen esos escalares, tales que el B se escribe como suma desde i igual a 1 hasta n de lambda i y b. ¿A qué le llamamos combinación lineal? A una expresión de esta forma, fíjense. A suma de escalares por vectores. O sea, una combinación lineal involucra las dos operaciones que tenemos en un espacio vectorial, que sería el producto por escalar, fíjense, lambda i, bi, y la suma de los vectores. Entonces, la combinación de esas dos cosas es lo que se llama combinación lineal. Suma de escalares por vectores. Eso es una combinación lineal. Entonces, si yo quiero ver que un elemento B es combinación lineal de unos cuantos vectores del espacio, y dice que B1, B2, Bn son elementos que están en B, yo voy a plantear esta igualdad. Esa igualdad con escalares lambda 1, lambda 2, lambda n a determinar. Esa igualdad se va a traducir en un sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces seguimos con lo que ya hemos rendido, digamos. Se traduce en un sistema de ecuaciones y si los escalares existen, quiere decir que ese sistema va a ser compatible, ¿sí? Entonces, si el sistema es compatible, quiere decir que los escalares existen y por lo tanto el elemento B va a ser combinación lineal de esos elementos. Ahora sí, el sistema que se traduce de esta igualdad es un sistema que no tiene solución, que no es compatible, los escalares no existen, esos escalares no existen, y si estos escalares no existen, quiere decir que B no es combinación, nosotros tendríamos que negar, B no es combinación lineal de B1, B2 y Bn. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bueno, entonces una combinación ¿Profe? lineal, por ejemplo, sería 2B1 menos 3B2 más B4, qué sé yo. ¿Sí? Eso es una combinación lineal de B1, B2, B3 y B4. Sí. ¿Profe? Sí. ¿Las observaciones van para el final? Sí, lo que dice acá que va demostrado va. No, lo que dice observaciones.
lo que estaba abajo de la definición. Claro, esto que está... Ah, vos me decís, es que esas observaciones, me estás diciendo estas que están acá, esto que está acá, no, eso Sí. es un poco para hacerlos entender nada más, pero yo te puedo decir, esto es espacio vectorial, capaz que te pregunto esto. Esto es espacio vectorial, bueno, vos razonando me tenés que decir si es o no es, ¿me entendés? Es por darte un ejemplo, no es que te voy a tomar esto así tal cual está. Esto es Claro. para el entendimiento, digamos, del tema. ¿Mm? Pensaba que me decía, claro, las consecuencias, pensaba que me había dicho esto, que son consecuencias. Dije, bueno, ya llegamos. Bueno, estamos ahí. Entonces, combinación lineal es plantear, yo les voy a dar un determinado elemento B, unos elementos de B1, B2, Bn, y para ver si es combinación lineal, bueno, van a tener que ver que se cumpla esta definición, si existen o no existen los escalares. Entonces van a plantear esto que tienen acá ustedes, esa igualdad. Y eso, para usar la definición, qué sé yo, no sé qué será B, si son matrices, no, qué serían B1, B2 y Bn. Si son matrices, ustedes van a hacer el producto del escalar por cada una de las matrices, van a hacer la suma y eso va a pasar a un sistema. ¿Por qué? Porque lambda 1, lambda 2 y lambda n son las incógnitas que tienen esa igualdad. Y eso se va a traducir entonces en tantas igualdades que tengan acá, depende si estos son pares, terna, matrices, de qué orden, ¿sí? Capaz que si son matrices 2 por 3, en la definición de igualdad van a tener 6 igualdades. Y capaz que tengan 3 escalares, entonces serían 6 ecuaciones con 3 incógnitas. Bueno, dependiendo de dónde, qué igualdad uso, si son de pares, de terna, de matrices, de 2 por 2, matrices 2 por 3, matrices del orden que sea, entonces van a ser tantas ecuaciones y tantas incógnitas como escalares tengo que determinar. Y bueno, entonces en eso ya indica si es o no combinación lineal, en que el sistema que queda acá tenga o no tenga solución. En eso se traduce. Bueno, y acá, en esta observación, les decimos, porque pueden encontrar variación en los libros, las cosas de internet, que se puede decir, en lugar de decir combinación lineal de B1, B2, Bn, es ponerlo a esos elementos en un conjunto y decir B es combinación lineal de los elementos de S. ¿Sí? Es un poquitito como más largo para escribir esta parte, pero bueno, se interpreta de la misma manera que esto. ¿Sí? La definición es la misma, digamos. Fíjense que el vector nulo siempre es combinación lineal de B1, B2, Bn, sea cual sea el conjunto B1, B2, Bn, porque yo le pongo 0 a los escalares y tengo 0B1, 0B2, 0Bn, y eso me da el nulo, obviamente. Entonces el nulo siempre es combinación lineal de B1, B2, Bn. Y lo mismo, cada elemento B sub i que está en ese conjunto S, digamos, el S está formado por B1, B2, Bn, cada B sub i también es combinación lineal de B1, B2, Bn, porque le pongo 0 a todos los elementos, salvo al escalar que está en el lugar, en la posición i. Si este es un BI, entonces cuando me toque el BI en el otro lado, digamos, la suma, ahí le pongo 1 al escalar y a todos los otros le pongo 0. Entonces me da 0B1, 0, 0B2 es el nulo, mejor dicho, 1 por BI es el BI, 0 por Bn es el nulo, entonces la suma de eso me da obviamente el BI. Bueno. Y acá tenemos ejemplos concretos que después ya los revisamos, ya lo hemos visto, donde el S está formado por estos dos elementos y preguntan si este B1 es combinación lineal y si este B2 es combinación lineal. Y acá está escrita para trabajar de manera conjunta con los dos, ¿sí? Porque a la larga, como este conjunto S está fijo, entonces la suma de lambda I, BI, que me da la matriz del sistema cuando yo paso al sistema, siempre va a ser la misma matriz. Donde va a cambiar es en el término independiente que está formado por estos elementos, que son los que aparecen en el segundo lado, acá. Esto tiene que ver con el término independiente, y toda esta suma va a tener que ver con la matriz del sistema en ese sistema que se va a armar ahí. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, fíjense, 1 menos 1 y 2, 0, tiene que ver con el fíjense, acá estoy hablando bacán. Le he dado el nombre a este. Y este, lo que quiero ver si es combinación lineal, es los vectores que aparecen. Acá está el enunciado, déjenme que lo ponga bien, porque estaba mirando la resolución. He llamado U y V a los elementos,
y nulo. Yo quiero ver que estos tres elementos, si son o no son combinación lineal de esto. Estaba hablando Macana recién. Pensaba que le habíamos llamado B1 y B2 a los que yo quería ver si era combinación lineal. No, y B1 y B2 son los que están acá. Bueno, estaba hablando Macana, ya me había perdido. Ven que tome agua. Bueno, entonces, fíjense, cuando yo planteo la combinación lineal, en el primer caso, le hemos llamado U, en el segundo le hemos llamado B y en el tercero es θ. Entonces, primero voy a tener que poner U acá. En el segundo caso, y esto, fíjense, es como son dos los elementos, suma de D igual a 1 hasta 2, lambda I, B, donde B1 y B2 serían esto. ¿Sí? Este B1 y este B2. Pero cuando ponga B acá, voy a tener lo mismo en el otro lado, nada más que los EKR no se van a llamar lambda 1, lambda 2, se van a llamar alfa 1, alfa 2, por ejemplo. O mu1, mu2, o sea, cualquier otra letra griega. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que va a pasar es que voy a tener el U es el 0, 1, entonces me va a quedar acá 0 y 1. Cuando voy al otro le pongo mu y acá voy a poner B. Y el B, fíjense que tiene qué coordenadas tiene el B. 1 y 0, al revés que estos otros. Entonces ahora me va a quedar, cuando sea B, me va a quedar 1 y 0 acá. 1 y 0. Pero fíjense que la matriz del sistema es la misma. La matriz del sistema es la misma. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Y de manera conjunta. Voy a poner el término independiente del primer sistema y el término independiente del segundo sistema. Y voy a aplicarle operaciones elementales a esta matriz completita. Cuando yo quiera mirar la absolución del primer sistema, es como que la C no existe, digamos. Tengo mi matriz ampliada que sería AB. Cuando quiero mirar la solución del segundo sistema, como que la B no existe y miro la matriz ampliada AC. Pero la miro todo de acá. Hago una sola vez las operaciones elementales. Ustedes acá capaz que no le ven el avance, pero porque es una matriz 2x2. Si esto fuera una matriz 4x4, entonces hacer el trabajo primero para un... Si fuera 4x4, tengo 4 filas y 4 columnas acá, ¿no es cierto? Entonces esto sería un vector columna de 4 filas, digamos. Y lo mismo esto. Entonces ahí sí voy a ver la diferencia de trabajar de manera conjunta a tener que hacer lo mismo para una matriz aquí 4x4, primero para la B y después para la C. ¿Se entiende lo que digo? Entonces ahí ahorramos bastante trabajo haciendo las dos cosas juntas. ¿Sí? Bueno, después ven el análisis de cada uno. En el primer caso, ¿sí? Me sale el valor de lambda 1, el valor de la, estoy ordenando acá, el valor de lambda 1 y el valor de lambda 2. Y si miro el segundo sistema, es el valor de mu1 y el valor de mu2. Lo hemos llamado mu1 y mu2. O sea que esta es la primera combinación lineal, ¿sí? Para el U, es con lambda 1 y lambda 2, que valen menos 1 y 1 medio. Y fíjense que ahí tenemos la combinación lineal, es un medio es menos B1 más un medio de B2. Menos B1, sería este que tengo acá, más un medio de B2. Un medio de B2 es este. Cuando hago la suma de eso, lo tengo que hacer por el paralelogramo. Entonces esto. Quiere decir que el U es combinación lineal del B1 y del B2. ¿Por qué? Porque me aparece en un paralelogramo. Suma de lambda I por BI es, como hay dos términos, entonces son los lados del paralelogramo. El menos B1 y el medio B2 en los lados. Bueno, y para el otro pasaba exactamente lo mismo, nomás que uno de los escalares ha salido 0, entonces 0B1 más un medio B2 es un medio B2, digamos. Y eso sería la combinación lineal. Y después nos preguntan del nulo, si es combinación lineal, entonces uno debería hacer lo mismo con el nulo. Entonces como que aquí ustedes deberían volver y poner una tercera columna de 0. ¿Afecta en algo haberla hecho con el 0 ahí? No, porque cuando era el sistema homogéneo, ¿qué habíamos dicho? No hacía falta que nosotros escribamos las columnas de los términos independientes, ¿se acuerdan? Entonces mirábamos solamente la matriz del sistema, porque el rango de la matriz A coincide con el rango de la ampliada con la nula, digamos. Entonces no hace falta, cuando es el nulo, que escriban acá la columna de 0. Por supuesto que si lo quieren hacer, lo hacen, no hay problema. Agregan una columna de 0 y eso siempre se va a mantener con una columna de 0. Si lo ven mejor, lo pueden hacer, no hay problema. ¿Vamos bien hasta ahí? Quiero ver qué hora es. Bueno. No me han dicho si van bien.
Sí. Bueno, después miran el ejemplo fíjense lo que yo les decía, el rango de la matriz y el rango de la ampliada es el mismo. Entonces haber puesto la columna altita con 0 no modificó nada, podemos haberla hecho sin esa columna tranquilamente. Y razón igual. Bueno, después tiene un ejemplo que está hecho para ternas, ¿sí? Pasa exactamente lo mismo. Me dicen si este U, este B y el nulo son combinaciones lineales de los elementos de ese conjunto S. Entonces hacemos la resolución también de manera conjunta con el U y el B. ¿Sí? Después miran, está planteado para el primer elemento U, con escala de lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Fíjense que la cantidad de escalares tiene que ver con la cantidad de elementos, como les había dicho, y tiene esta matriz ampliada. Si la miro ahora con el elemento B, que es tengo que plantear una combinación lineal con esos 3 elementos y llamarle de otra manera a los escalares. Entonces, para el segundo caso lo llamamos mu1, mu2 y mu3. Si ustedes miran, van a llegar que tienen la misma matriz del sistema. Esperen que no se está pasando. Vamos. Tengo la misma matriz del sistema y mi columna de los términos independientes es esta. Entonces resuelvo de manera conjunta con las dos columnas. ¿Sí? Profesora. Y aplico operaciones elementales mirando que acá llegue al escalón reducida por fila. Bueno, puede quedar desordenada, eso no hay problema. Sí. ¿Son 3 escalares porque son ternas de 3 elementos o porque hay 3 vectores? No, porque hay 3 elementos en ese. Yo podría haber tenido acá, si este no estaba, digamos que no está este de aquí, entonces yo necesito 2 escalares, uno que multiplica al elemento B1 y otro que multiplica al elemento B2, y los elementos pueden ser ternas. Nada más que yo voy a tener este término, no va a figurar. Eso es lo que quiero decir. ¿Te das cuenta? Entonces Sí. eso se va a traducir en 3 ecuaciones, porque vos vas a igualar la primera de acá con la primera de acá, la segunda con la segunda y la tercera. Entonces sí va a tener 3 ecuaciones, pero 2 incógnitas, porque la columna esta no va a existir ese tercer escalar. Entonces esta columna no va a existir, digamos, lo que tiene que ver con lambda 3. ¿Estamos? Tantas incógnitas como elementos tenga en S, porque son los que van multiplicando los lambda I por los BI, digamos. Siempre llámenle B1, B2, Bn a esto, y a los elementos pónganle otro nombre para que no se hagan lío, digamos. Por eso dice U, B, W, lo que quieran. Bueno, entonces miran después todas las cuentitas a ver si hay algún error o no, pero siempre uno le hace operaciones elementales, eligen el 1, hacen la columna canónica, y así como resolvimos un sistema, nada más que estamos resolviendo 2 a la vez acá. Y en realidad 3, porque después me preguntaban del nulo, pero no le hace falta a la columna, como hemos dicho, la del nulo. Profesora, Sí. no me queda muy claro cómo ordena en el sistema de ecuaciones, digamos. ¿Cómo ordenar? O sea, los escalares y los vectores. Lo que pasa es que para plantear el sistema, digamos. acá, ¿cómo haces esta cuenta? Esto es la definición de una escala por un vector. Esto te lleva a hacer 2 mu1, 0 por mu1 es 0, mu1 por 1 es mu1. Después vas a tener que hacer lo mismo acá con mu2 y con mu3 y después hacer la suma. ¿Eso me decía o no? Claro, pero igual a el menos Igual a 1. esto. A menos 1, la primera igualdad, la segunda 2 y la tercera 0. Por eso es que después en el sistema te queda todo lo que está multiplicado por mu1 en la primera columna. Que fíjate que son justo las coordenadas 2, 0, 1. Esa es la primera columna. Todo lo que está multiplicado, en la terna que está multiplicado por mu2 es 1 menos 1, 0, que sería esto que tengo acá. Y lo que está multiplicado por mu3 es 3, 1, 2, que es esto que tengo acá. Y esto que ¿con qué tiene que ver? Con el término independiente. Entonces, si yo ahora tengo el primer sistema, que era con 1 y 1, acá voy a tener todo 1, pero esto es lo mismo, porque el vector B1, B2 y B3 es el mismo. El 2, 1, 0, el 1 menos 1, 0 y el 3, 1, 2. Entonces, eso hace que la matriz A sea la misma en el sistema que tiene columna B y en el sistema que tiene columna C. ¿Te das cuenta? Es la misma A. Por eso lo llamamos AC. Entonces lo resolves de manera simultánea, ¿sí? Poniendo la A, la B y la C y haciendo operaciones elementales a toda esa matriz. Operación elemental de fila para toda la matriz. Y si yo elijo este 1, quiero hacer 0 acá, tengo que incluir toda la fila 3 por menos 2 y sumarle a la 1. Y hago con los términos independientes también lo mismo. Entonces hasta que yo llegue a tener rango en la matriz
Fíjense que ya tenemos un vector canónico, el próximo tendría que haber elegido acá, y ya no puedo más, ¿sí? Porque ya no tengo un elemento no nulo. Entonces la matriz A tiene rango 2. La ampliada para la B, digamos, la B', porque ya no la B, esto que tengo acá, también tiene 0 acá, o sea que en el primer sistema, el rango de A es igual al rango de la ampliada y es igual a 2. Pero si yo miro el tercer sistema, ya no miro esta columna, la del medio, miro esta. El rango de A es 2, tengo 2 vectores canónicos, pero si en la ampliada tengo este elemento distinto de 0, yo puedo elegir C1 y hago canónica esa columna y ya tengo rango 3 en la ampliada. Entonces fíjense que al tener rango 2 la matriz A y la ampliada con la C tiene rango 3, ya el segundo sistema no es compatible, es un sistema incompatible por Joseph-Robey. Entonces, para el primer sistema voy a tener soluciones, para el segundo no. O sea, el U, que era el que tenía que ver con el primer sistema, ¿así era U, el primer sistema? Sí, el U, que era el del primer sistema, es un sistema que es compatible, ¿no es cierto? Entonces el U va a ser combinación lineal. Y el B tenía que ver con el segundo sistema, entonces el segundo sistema no va a ser compatible, va a ser incompatible. Entonces quiere decir que el B no es combinación lineal. Entonces el U, fíjense acá, sale que es combinación lineal. El U era combinación lineal y sin embargo el 2 no. Para el sistema 2 no existen los escalares que se cumplen igual, o sea que B no es combinación lineal. Y el nulo es tener la columna del nulo en la ampliada con el tercer sistema, digamos que no lo hemos hecho. Como el rango de la matriz de 2, la ampliada va a ser lo mismo que un sistema homogéneo, entonces ese sí es compatible. Y como el número de incógnitas es 3, compatible indeterminado, o sea que hay infinitas combinaciones lineales. Y bueno, encontrando la solución, llamándole a alfa 3K, sale que esto es menos 2K por B1, K por B2, K por B3. Creo que hay unos errorcitos que tenemos que corregir, chicos, ya vamos a ver si en el transcurso del día lo podemos hacer, volver a subir, que nos han dicho ayer en la página, unos escalares que salen con otro nombre, creo, te han dicho, no sé en qué parte. Ya cuando llegue les voy a decir. Bueno, hasta ahí sería la parte esa. Ahora entramos a lo que es subespacio vectorial. ¿Qué va a ser un subespacio vectorial? Es como que ahora tenemos una estructura, tenemos un conjunto que tiene la misma estructura que el conjunto B, pero que es más chiquitito. Es algo que está metido en un espacio vectorial y que conserva la misma estructura, digamos, de espacio vectorial. Eso sería un subespacio vectorial. Entonces, ¿cuál es la definición de subespacio vectorial? Tenemos, bueno, obviamente un espacio vectorial, un conjunto W contenido en B, que tiene que ser no vacío. Vamos a decir que si W es subespacio de B, si W es espacio vectorial sobre el mismo campo, y bajo las mismas operaciones de suma y producto por escalar que estaban definidas en B. Entonces, ¿qué es un subespacio? Algo que tiene que cumplir las 10 axiomas que teníamos para B, ahora lo tienen que cumplir en W. Entonces, como que no, esta definición no nos modifica, digamos, probar que es subespacio, si usamos la definición, tiene el mismo grado de complejidad, digamos, que tenemos que usar los 10 axiomas. Sí, ¿qué me decías, perdón? Sería, o sea, el subespacio sería sobre el mismo campo que el espacio que lo Claro, contiene. tiene el mismo campo. Sí. Si el espacio vectorial es con campo K, yo tengo que ver que W es subespacio vectorial sobre K, ¿sí? Según. Sobre el mismo K. ¿Mm? Es como decir, supongamos que estas sean las matrices cuadradas de orden 2. Y yo les pregunto, ¿serán las matrices cuadradas de orden 2 simétricas o subespacio? Yo le estoy poniendo una condición a W, que son las matrices cuadradas de orden 2, pero simétricas. ¿Sí? Entonces, ya decimos, bueno, todas las matrices de R2 por 2 con campo real es espacio vectorial. Ahora, las matrices simétricas serán subespacio vectorial. Entonces, sí, hasta el momento, nosotros ¿qué tendríamos que hacer? Probarle los 10 axiomas a las matrices simétricas de orden 2. Entonces, como que no me simplifica la cuenta. En el fondo estoy pensando en probar que es un espacio vectorial. Bueno, pero ya van a ver que va a venir algo que sí me va a simplificar las cuentas. Lo que sí quiero que observen es que para que sea subespacio tiene que estar el nulo, porque no puede ser que yo tenga acá el conjunto B
que esto sea W, pensemos así, a ver, como si yo lo pudiera graficar a esto, acá en W pensemos en las matrices simétricas, y acá están todas las otras matrices, ¿sí? Que no son simétricas. Entonces, si esto va a ser espacio vectorial, lo tiene que tener al elemento neutro, o sea, la matriz nula, pensemos, ¿sí? No puede ser que la matriz nula esté aquí afuera, porque si no, este conjunto no va a tener elemento neutro. Entonces, si está un elemento B, tiene que estar el menos B. Si está el U, tiene que estar el menos U, para que esto conserve se cumplan los 10 axiomas, ¿sí? Si está un B, tiene que estar lambda B. Obviamente que tiene que estar el nulo adentro, ¿sí? Si, por ejemplo, ahí en B, afuera de W, hay un vector T, digamos. T. La suma y la multiplicación de T con los elementos... Con las otras cosas de acá tiene que estar acá. Eso, con los elementos Si llega del aquí, subespacio. si aquí está, supongamos que aquí está W. Si acá está W, acá adentro no puede estar 2W, por ejemplo. Porque si está 2W, tendría que estar acá un medio del 2W. Y un medio del 2W es W. Y W lo teníamos afuera, ¿te das cuenta? Claro, y las operaciones de W con los elementos del subespacio, por ejemplo, con U y con B, van afuera también. Claro, Ejemplo, las cosas que estén acá afuera, sus múltiplos tienen que estar también afuera. Porque supongamos, como yo te digo, si acá está 2W, no puede estar, perdón, W que esté acá afuera, si acá lo pongo al 2W, ¿qué va a pasar si está 2W cuando yo lo multiplico 2W por un medio? Afuera. Si cae afuera, quiere decir que este no es espacio vectorial, ¿te das cuenta? Porque Bien. hay un escalar que multiplica un elemento que está adentro, pero cae afuera el escalar. Cuando yo lo multiplico por un medio, cae afuera, ¿sí? Entonces, todas las cosas que estén acá, cuando se las sume, multiplique por escalares y se las vuelva a sumar esos otros nuevos, tienen que caer adentro, digamos, para que sea un espacio vectorial. Entonces, fíjate, si es un espacio vectorial, el nulo tiene que estar, ¿sí? Y los opuestos tienen que estar. Eso como para distinguir, ¿sí? No pueden estar acá los elementos y los opuestos afuera. Sí. ¿Cada espacio vectorial puede tener un solo subespacio vectorial? No. Puede tener varios. Vamos a ver entonces fíjate que ya siempre hay dos subespacios que se llaman triviales. O sea que al menos dos tenés, ¿te das cuenta? Uno es el W1, que es formado por el nulo, y otro es el espacio total. El espacio total es un subespacio de sí mismo, obviamente. Si yo lo tengo a este como espacio vectorial B, el W2 formado por el B es un subespacio. Y el W1 formado por el nulo solamente es un subespacio. El que está acá, este solito, es un subespacio de este grande. Profe, Sí. un ejemplo de subespacio podría ser dentro de los reales los pares más el cero, los pares positivos, los pares negativos y el cero. Los múltiplos de 2, por ejemplo. Claro. Los múltiplos de 2. Porque el 0 es 2 por 1. El 0, el 2 por 0 es 0. ¿Sí? Claro. Es como decir, igual, el 0 es un número par, digamos. ¿Sí? Si vos le pones 2 por X, están todos los pares ahí. ¿Cuál sería el opuesto de 4? Menos 4 que también está. Pero, por ejemplo, no sería subespacio si yo te digo los pares positivos, ¿sí? O sea, si yo digo 2X, bueno, si está X negativo, cuando multiplico por 2, si el X es menos 2, va a estar el menos 4, ¿no es cierto? Pero si yo te digo 2X con X positivo, ¿qué va a pasar? El opuesto de 2 por 3. Si el elemento es 3, el 2 por 3 es 6. ¿Y el opuesto cuál es? Menos 6, no está. Si yo la condiciono a que X sea positiva, ya no es un subespacio. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Profe, dentro del subespacio, como a su vez es un espacio vectorial, puede haber más subespacios, ¿verdad? Sí, un subespacio dentro de un subespacio, sí. Sí, también. Capaz que te digo, a ver, pensemos. Las matrices cuadradas de orden 2 que sean simétricas, y después te diga, otro subespacio de él sería
la matriz es cuadrada de ornosimétrica con traza nula, por ejemplo. Yo estoy poniendo otra condición y fíjese que si la traza es nula, el nulo verifica. Si yo le digo con traza 4, por ejemplo, no es subespacio, porque la matriz nula no estaría, porque la matriz nula, ¿qué traza tiene? 0. 0. ¿Se dan cuenta? Por eso le puse traza 0 al principio. ¿Sí? Entonces, con traza 0 le estoy poniendo una condición y sigue siendo subespacio, cumple con todos los axiomas de la definición, y obviamente la nula está. Bueno, entonces podemos encontrar subespacio dentro de un subespacio también. Bueno, a ver, sigamos. Vamos por la mitad recién. Bueno, y este es el teorema que nos salva, porque es el que nos reduce la manera de probar que es subespacio. Porque después nos deja, de todas las condiciones que eran 10, nos deja probando estas 2 nada más estas que son unas hipótesis generales. Entonces voy a tener a la larga 4. Le dice que W es subespacio de B, sí, solamente sí. La suma es ley de composición interna en W, y el producto por escalar es ley de composición externa en W. Me quedo con esa, claro, ¿por qué? Porque si en B, que es el conjunto grande, vale la conmutativa, que yo tenga algo más chiquitito, sigue valiendo la conmutativa. Si en B vale la propiedad asociativa, que yo tenga algo más chiquitito, sigue valiendo que los elementos se pueden asociar, digamos. Las distributivas, bueno, todas esas que valen en el grande, tienen que valer en el chiquitito. ¿Cuáles son las que tienen duda? Y las que tienen que ver con la pertenencia, digamos. Si el elemento, para todo U y B que están en W, el U más B pertenece a W. Esas que tienen que ver con pertenencia. ¿Se entiende cuando digo con pertenencia? Porque si ustedes miran la definición, esperen que pueda subir. Esta definición, esto es una pertenencia, lo que tengo que probar. Pero acá es una igualdad. Entonces esto, que esté en un conjunto grande o en el conjunto chiquitito, sigue valiendo la conmutativa. Porque los elementos del chiquitito son elementos del grande, digamos. Y lo mismo la asociativa. En cambio esta no, porque esta es una pertenencia lo que tengo que probar. ¿Sí? Y acá también es una pertenencia. Esto es una pertenencia lo que hay que probar. En cambio esto, por ejemplo, es una igualdad. Entonces si valen las distributivas en el grande, valen las distributivas en el chiquitito. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esta es igualdad, y esta es igualdad, y esta es igualdad. Entonces, en general, todas estas, si valen en el grande, valen en el chiquitito. En cambio, no puedo decir lo mismo las que tienen que ver con la pertenencia. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Las cosas que valen para el B no tienen por qué pertenecer para el W. Esa es la idea. Bueno. Entonces, acá vamos. Vamos a esta condición. Bueno, entonces vamos a demostrar que realmente nos alcanza con esto, ¿sí? Entonces hay que demostrar esto es un sí, una condición necesaria y suficiente. Hay que dar la demostración de la condición necesaria y de la condición suficiente. Son 2 condiciones, digamos, en una. Entonces, si queremos, ahí los perros, acá se les ocurrió empezar a ladrar todo. Si tenemos esa flecha, quiere decir que yo tengo que, como hipótesis, que W es un espacio de B. Y lo que tengo que probar serían A y B. Esa sería la tesis, digamos. Entonces, es probar esto que tengo acá escrito. ¿Sí? Entonces, por hipótesis, W es subespacio de B. Entonces, W más K por... Ay, ya me harto los perros. Bueno, se me hace calor, pero me cierro la ventana. Ahí se siente menos, ¿no es cierto? Bueno. Qué cara de dormida que tengo. ¿Dónde andamos? Entonces, la hipótesis es esta, ¿sí? Entonces lo que hay que probar para W son estas 2 cosas. Pero fíjense, si W es subespacio de B, ¿qué me dice la definición? Que en W se satisfacen los 10 axiomas de la definición. ¿Sí? Y entonces se satisface que es ley de composición interna y que cumple la ley de composición externa. Entonces, como es subespacio, porque esto es lo que yo puedo usar, ya se cumplen los 10 axiomas. Por lo tanto, se cumple el A y el B. ¿Se entiende esa?
Esa es la que es fácil. Ahora la vuelta es la que no es tan sencilla, digamos, ¿por qué? Porque la vuelta que me dice que si se cumple A y B, eso me alcanza para decir que se van a cumplir los 10 axiomas. Eso es lo que hay que probar en la vuelta. Bueno, entonces veamos si eso es cierto. Entonces, esta es la hipótesis y eso es lo que hay que probar. Y probar que algo es subespacio es probar los 10 axiomas de la definición. Porque fíjense que recién esta es la condición, la que me va a simplificar. Una vez que la demuestre, ahí la puedo usar. Entonces, vamos a probar eso. Entonces, empecemos. El axioma A y el axioma B tienen que ver con el axioma que le hemos llamado el 1 y el 6. ¿Se acuerdan? Volvamos a esto. Porque yo lo tengo ahora para W. Entonces, esto que está escrito para B, ahora lo tenemos que pensar para W. Entonces, esto sería el axioma A. Y este sería, el que está acá, el axioma B. Ahora yo tengo que probar todos los otros con esos dos nada más. Esa es la idea. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Sí, con eso basta para decir que es un espacio. ¿Por qué están los otros, profesor? Por eso esto es lo que estamos por demostrar ahora. Esto es lo que estamos por demostrar. Bueno. Entonces yo tengo esto como hipótesis y yo ahora tengo que probar esto que es subespacio. Tengo que probar los 10 axiomas. De los cuales 2 de ellos son estos. Por eso me falta probar 8 cosas. Bueno, veamos que eso alcanza. Dice, entonces, como A y B se cumplen, se va a cumplir entonces, esto sería en el A y el B, se cumplen el que es llamado I y 6I. Bueno, entonces queremos doblar, dice, acá está lo que yo he dicho, queremos ver que se cumplen los 10 axiomas de definición. Bueno, efectivamente teníamos que, si ustedes miran, estos son hipótesis generales del teorema. ¿Sí? Un espacio vectorial, un conjunto W contenido y un conjunto W no vacío. Pensemos en esa hipótesis. Entonces, que W sea diferente del vacío quiere decir que W tiene que tener al menos un elemento, ¿sí? Y que W sea subconjunto de B, ¿qué quiere decir? Pensemos en lo que significa esto, ¿no? Que todo elemento de W es un elemento de B. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende esto? Porque eso es fundamental para lo que sigue. Es como decir, en W viven, es como decir, si B son las ternas, por ejemplo, y W es un plano, en R3, entonces, claro, si es un plano, los elementos de W son ternas también, porque viven en R3. Esa es la idea. Todo elemento de ese plano vive en R3. Si esto fueran matrices simétricas, y en el fondo son matrices, entonces viven en B. Suponete que esto sean matrices 2×2, como he dicho, y estas sean las matrices simétricas de orden 2. Entonces, obviamente, si es una matriz simétrica 2×2, es una matriz 2×2. Eso es lo que quiero decir con eso. Bueno, entonces tenemos estas cosas porque esto lo vamos a enseguida. Entonces empezamos a ver los 10 axiomas. El primero, el I, que le hemos llamado, dice que la suma tiene que ir de 2, porque yo lo tengo que probar para W, porque obviamente ya sé que B es espacio vectorial. Lo que quiero ver es si W es espacio vectorial. Entonces todo lo que antes estaba dado para B, ahora lo tengo que probar para W. Entonces la suma va de W por W en W, sí, porque es lo que me decía la hipótesis A. O sea que esa ya la tengo. Vamos a ver la segunda. La suma es conmutativa en W, y claro, porque la suma es conmutativa en B. Si yo considero que B es espacio vectorial, vale la suma conmutativa, entonces vale para ese W que es más chiquitito. La suma es asociativa, y sí, porque la suma es asociativa en B, entonces como B lo contiene a W, la suma también es asociativa en W. Vamos a lo del neutro. Este es el que tenemos que probar, porque yo no estoy segura si el neutro está en W. Lo que yo tengo que probar es que existe el tita que esté en W y que cumpla que para todo W de W, tita más el W es W más el tita y el W. Eso hay que probar. Entonces empecemos. Sabemos que como estoy en un espacio vectorial, para todo B de B, 0 por B me da el nulo de B. Esto lo sabemos por consecuencia de espacio vectorial. ¿Vamos bien hasta ahí? En particular, fíjense que eso vale para todo B de B. En particular, vale para los elementos W que son subconjuntos de B. Entonces yo la puedo escribir con un W a eso. Para todo W de W, 0 por W también me da el nulo W.
Pero ahora miro la hipótesis B, que es la que yo puedo usar. ¿Cuál es la hipótesis B? La hipótesis B, estoy en la vuelta, es que esto se cumple. Y si eso se cumple, lo puedo usar. Se cumple para todo. Fíjense, piensen lo que era esto, para todo lambda de K y para todo WW, lambda por el W pertenece a W. Eso significa la hipótesis B. Entonces yo puedo usar, en particular para lambda igual a 0. Si lambda vale 0, cualquiera sea el WW, el 0 por W pertenece a W. Eso me dice la hipótesis B. ¿Pero qué es 0 por W? Es el nulo de W por 1. Entonces ya tenemos que el nulo, fíjense que acá reemplazo lo que tengo acá. ¿Qué me está diciendo? Que el nulo de B pertenece a W. ¿Qué es esto? ¿Sí? O sea, reemplacemos 1 en 2. Esa es la idea. Entonces, ya está. El nulo es un elemento de W. Y como nosotros teníamos que ver espacio vectorial, cumple el axioma del nulo, del neutro. ¿Sí? Entonces, para todo B de B, tita de B más B es B más tita de B y es B. En particular, si vale para los elementos de B, vale para los elementos de W. Entonces ya la tengo la igualdad para W. O sea que si yo junto que tita está en W y cumple esa igualdad, ya tengo la del neutro. Existe tita en B, tal que para todo B de W, tita de B más W es W más tita de B y es W. ¿Se entiende lo del neutro? Uso que eso vale en B y uso el axioma, la hipótesis B para lambda igual a 0. Porque 0 por, una cosa, por algo de W me da en W. Y además yo sé que 0 por W es el nulo. Junto esas dos cosas y me da esto que tengo acá. ¿Sí? Probado entonces que el neutro, la propiedad del neutro para W. Vamos a ver la propiedad del opuesto y hago exactamente el mismo razonamiento. Yo que tengo que probar que para todo W perteneciente a W existe el menos W en W que cumple con esta igualdad. ¿Sí? Ahora bien, el mismo razonamiento que lo hemos usado para lambda igual a 0 acá, ¿para qué? Si yo quiero ver el opuesto, ¿qué escalar voy a usar en vez de lambda igual a 0? ¿Qué se le ocurre? Si tiene que ver con los opuestos. Menos 1. Exactamente, menos 1, exactamente. Menos 1. Bien. Entonces ahora uso la hipótesis, fíjense, vamos a la consecuencia primero. En el espacio vectorial, que serían los elementos de B, vale esto, porque es una consecuencia del espacio vectorial. Ahora, eso mismo vale para los elementos de W, y sí, porque es una igualdad. No puede dejar de valer para los elementos que están en ese W. Piensen en que todas las cosas de W siguen siendo cosas de B también, ¿no? Por eso que vale, si esa igualdad vale para todos los elementos de W, de B en particular vale para los de W. Yo se la puedo escribir para los elementos de W. No es una pertenencia, es una igualdad, nada más como le he dicho. Entonces ahora esto está relacionado con el menos 1. Y el menos 1, como yo quiero usar la hipótesis B, porque piensen que la hipótesis B me habla de pertenencia. Y como sé que se cumple la hipótesis B porque estoy con la vuelta, esto es hipótesis ahora. Piensen acá el teorema. En la ida, esto es la hipótesis y la tesis es esto. Ahora en la vuelta, ¿sí? Acá, perdón, acá, en este que sí, solo sí. En la vuelta, esto es hipótesis y lo que se cumple, y esto es lo que hay que probar. En esa estamos nosotros. En la que esto es hipótesis y esto es lo que hay que probar. Para W. Entonces yo, como estoy en la vuelta del teorema, yo puedo usar la hipótesis B. Y la uso en el primer caso, para el neutro, la uso con lambda igual a 0. Y ahora para el opuesto la uso con lambda igual a menos 1, que es lo que está acá. ¿Sí? Entonces, menos 1 por W me dice que tiene que pertenecer a W. Pero la consecuencia me dice que menos 1 por W es menos W. Junto las dos cosas y me dice que para todo W tiene que existir el menos W y pertenecer a W. Y lo de la igualdad sale porque vale en B. Esa igualdad vale en B. En particular vale si yo lo pongo para los elementos de W que están contenidos en ese B. Junto todo eso y tengo esto que está acá. ¿Sí? Para todo W existe el menos W en W y cumple con esa igualdad. Entonces, para el neutro uso lambda igual a 0, para el opuesto uso lambda igual a menos 1.
Y el resto de los axiomas, fíjense, como yo les he dicho, son igualdades, no son pertenencias. Si valen el grande, valen el más chiquitito. O sea, si valen el B, valen el W, que es más chiquito. ¿Se entiende lo que digo? Solo los de pertenencia son los que había que probar. O sea, la del neutro y la del opuesto. La ley de composición interna y la externa son las que tengo como A y B. Por eso no las he probado. Ya vale. ¿Sí? Entonces, de los 10 axiomas que había que probar, todos los que son de igualdades, que no son pertenencias, salen porque valen en B, valen en W. Solamente hemos tenido que probar la del neutro y la del opuesto. ¿Se entiende? Y eso es toda la demostración del teorema. No es complicada, pero bueno, es como una cosa abstracta, entonces por ahí les cuesta la demostración. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que usamos? Es esto, ¿sí? Para probar que es subespacio hay que probar esas 4 cosas, en realidad. Y más que probar es chequear esto, ¿sí? Que se cumpla. Para poder aplicar el teorema yo necesito tener un conjunto W que esté contenido en un espacio y un conjunto W que sea no vacío, ¿sí? Cuando yo tenga esas cosas, recién chequeo que valga la ley de composición interna y la ley de composición externa. Cuando se cumplen esas 2 cosas, por el teorema, la vuelta del teorema, yo puedo afirmar que es espacio vectorial. Fíjense que cuando yo tengo estas cosas, recién puedo afirmar que es subespacio de B. Que sería esto. Yo cumplo esto, entonces pasa esto. Entonces, por eso nosotros vamos a usar la condición necesaria y suficiente. Chequeando estas 2 cosas, uso el teorema, y si se cumplen estas 2, ya está. Puedo decir que es subespacio de B. ¿Mm? Entonces, fíjense que podríamos hacer un ejemplo, a ver si lo estamos entendiendo. Por ejemplo, yo les voy a decir esto. A ver, vamos a ver. ¿Se ve? No. ¿Ahí se ve bien ya? Por ejemplo, a ver si estamos entendiendo. Tengo que el espacio vectorial es K, n por 1, más K por... Ese va a ser el espacio vectorial. Y yo les voy a poner el W, es algo que está pedido ahí, ¿no? Para hacer. Que sea el conjunto de los X pertenecientes a Kn por 1, tal que... tengo que tener una matriz A fija. Tal que A por X es la nula. Si esta es M por N, yo voy a poner los órdenes acá, M por N, y esta es N por 1, obviamente esta es N por 1. Bueno, es para que entendamos, no hace falta ponerle los órdenes para que vean que está todo ok. ¿Se entiende? Ajá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que tengo acá? Un sistema. ¿Un sistema cómo? Homogéneo. Homogéneo, perfecto. ¿Qué sería W? Las soluciones del sistema. ¿Cómo se llamaba ese conjunto? Conjunto de solución. Exacto, esto sería el conjunto solución. Además que ahora lo llamo W. El conjunto solución es ese sistema. Esto es un sistema homogéneo. Entonces yo les pregunto ahora si, o les digo, probemos que ese es un subespacio vectorial. W es subespacio, y yo estoy abreviando ahí. En realidad esto lo voy a abreviar así, pero eso usamos en la práctica, esto significa me escribí todo esto, subespacio vectorial. Subespacio vectorial de B. Es para no escribir todo eso, ¿sí? Subespacio vectorial de B. Bueno. Nosotros vamos a decir subespacio de B, para no escribir tanto, ¿sí? Entonces capaz que no escribimos esto y decimos subespacio de B. Hasta acá. No escribimos esta palabra, ponemos subespacio de B. ¿Entendido? Que cuando decimos subespacio vectorial. Entonces vamos a usar la condición necesaria suficiente. ¿Sí? Usamos condición necesaria y suficiente para subespacio. Entonces, para poder aplicar, ¿yo qué tengo que ver? Que W sea diferente del vacío.
¿Qué vamos a usar para probar eso? Y yo tendría que tener una matriz y fijarme en alguna, que ese sistema tenga al menos una solución. Pero como un sistema homogéneo, ¿qué sabemos del sistema homogéneo? Que al menos tiene una solución. ¿Cómo? Que tiene una solución al menos. El sistema homogéneo siempre es compatible, tiene solución. Bueno, en esta parte, para ver que es no vacío, lo que dice acá, siempre vamos a apuntar a ver que el elemento neutro del espacio esté. Porque recordando que si yo tengo un B acá, ¿sí? Y aquí tengo un W, la idea es que el nulo esté acá, el nulo de B. Entonces, capaz que tiene otro elemento. Si, cuando el nulo está afuera, digamos, si el nulo está acá, no es que este elemento conjunto va a ser vacío, va a tener otros elementos, pero no me va a servir porque no va a ser espacio vectorial. Entonces la idea es que chequemos que el nulo está acá y no acá. ¿Se entiende? Entonces, cuando el nulo no pertenezca, yo no voy a decir, el conjunto es vacío, no, voy a decir, el nulo no está, y si no está el nulo, no va a ser espacio vectorial. Eso es lo que yo voy a decir. No que es vacío. Si yo lo veo que el nulo está acá, no voy a decir, el conjunto es vacío, no. No tiene el nulo, lo que tengo que decir. Entonces veamos el nulo. ¿Cuál sería el nulo de B? Y sería el nulo n por 1. ¿Sí? Y el nulo n por 1, o sea, el nulo perteneciente a n por 1, es tal que el A por el nulo n por 1, ¿qué me da? Y me da el nulo n por 1. Piensen que esta es m por n, ¿no? El producto está definido, pero el resultado es el nulo que tiene n filas. Entonces, ¿eso qué me dice? Que el nulo pertenece al conjunto de solución, porque obviamente era un sistema homogéneo. El nulo n por 1 pertenece a W. ¿No? Ya está. Eso significa que W es diferente del vacío. Y que lo tiene el neutro, más todavía, ¿sí? Bueno, no confunden el vacío con el nulo, porque esto se lo confunde todo el tiempo. Este es el nulo, así, y la transversal, con el cerito, es el vacío. Bueno, ya está, es no vacío. Primera condición que cumple. Vamos a la segunda. W es un conjunto de B. ¿Quién es B? Y B es este. Este es B. El KN por 1, ¿sí? Entonces, es lo mismo que decir W es un conjunto de KN por 1. ¿Eso es cierto? Sí. Sí. W está contenido en KN por 1. Pues, ¿qué vive en W? Las soluciones del sistema homogéneo. Acá me está diciendo. Los elementos de W son vectores columna de n por 1. Son vectores columnas de n filas, si quieren decir. Vectores columnas de n filas. Bien. Está contenido por la definición. Esto pueden poner así, por definición de W. Por definición de W. Perfecto. Probar esas dos cosas. ¿Qué tendríamos que ver ahora? Y tenemos que probar que vale la ley de composición. Son 4 cosas que tenemos que probar. ¿Sí? Ya hemos visto esta. Bueno, yo he usado otro orden, pero lo mismo, ¿sí? Lo mismo. Tengo que checar las dos, digamos. ¿Sí? Y vamos a la tercera y a la cuarta. Vamos a probar esta. Esta vamos a probar. Para probar esa necesito borrar. ¿Ya? Pueden sacar el print de pantalla, así ya borro por lo menos desde acá para abajo. Sí, profe. Bien. Me avisa. ¿Ya está? Sí, ya está. Bueno. Vamos a la tercera. Vamos a borrar esto porque ya me está haciendo me ocupa tanto lugar. Bueno, vamos entonces a la a esta. Vamos a la tercera. Entonces yo tengo que ver si la suma va de W por W en W. Y cuidado con confundirse y poner el B, porque yo ya sé que esto es espacio vectorial, y este sería el B, ¿no es cierto?
Entonces yo ya sé que cumple el axioma cuando yo acá tengo B, que es el primer axioma de espacio vectorial, y me afirman el enunciado que es un espacio vectorial. Lo que yo no sé si el W es un subespacio vectorial. Entonces, tengo que probarla para W porque yo ya sé que vale para B. Entonces piensen, si yo sumo dos matrices columna n por 1, el resultado me da una matriz columna n por 1, pero lo que yo no sé es si yo sumo dos soluciones de un sistema homogéneo, eso sigue siendo solución del sistema homogéneo. Eso es lo que estoy por probar ahora. Entonces sean x1 y x2 pertenecientes a W. ¿Qué significa si x1 pertenece a W? ¿Qué significa? Que x1, vector columna n por 1, y que cumple que a por x1 es el nulo. ¿Sí? Ya saben que es el nulo n por 1, para no ponerlo pesado nada más. Si x2 pertenece a W, ¿qué sabemos? Que el x2 pertenece a kn por 1 y que el a por x2 es el nulo. ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué es lo que quiero probar yo? Que el x1 más x2, si eso pertenece a W, eso quiero probar. Porque esto, ¿qué me era equivalente a probar esto? Que para todo x1 y x2, es como llamarle el u y el b, nada más que acá yo ya sé que se llaman con x, perteneciente a W, la suma de ellos está en W. Eso es lo que yo estoy por probar ahí. ¿Sí? Entonces, por eso he tomado dos elementos de W y lo que quiero probar es que la suma esté en W. Entonces, si yo tomo dos elementos de kn por 1, ¿qué sé? Que la suma de esos dos pertenece a kn por 1, obviamente. ¿Sí? Y ahora entonces ya sé que yo tomo 2 y la suma cae acá. Ahora lo que tengo que ver es que cumple esta condición también la suma. Entonces ahora veamos eso. ¿Qué pasa si yo pongo A por x1 más x2? Vale la propiedad distributiva, porque este es producto de matrices y esto es suma de matrices. Vale la distributiva, ¿qué me da? A por x1 más A por x2. ¿Cuánto vale A por x1 y A por x2? Nulo. Nulo. El nulo, claro, esto es el nulo y esto es el nulo, y es el mismo nulo. M por 1, ¿se acuerdan? Entonces esto me da el nulo M por 1 más el nulo M por 1. ¿Y quién es el nulo M por 1? Más el nulo M por 1. Y el nulo M por 1. Entonces, ¿qué significa? ¿Este es solución del sistema homogéneo? Sí. Sí. O sea que hemos logrado ver que cumple esto y cumple esto. ¿Qué significa? x1 más x2 pertenece a W. Dos soluciones de un sistema homogéneo, cuando las sumes sigue siendo solución del sistema homogéneo. ¿Estamos? Bueno, probado eso. Vale, tendríamos que ir a probar a 4. Para eso necesito borrar, así que prende pantalla, copien y borren. Me avisan y borro. Esto es probado, ya hemos dicho en realidad, si quieren poner algo más, con esto estamos diciendo que la suma más es ley de composición interna en W. Eso hemos probado recién. Probar eso, ¿se ve lo de rojo? Es probar eso. No se ve. Ah, ¿no se ve? Yo por usar colorcito. ¿No se ve ahí? Ahora sí. Ahora sí, bien. Probar esto significa probar ley de composición interna en W. Ya hemos probado. Ahora vamos a probar la 4, que sería esto que tengo acá ahora, en la pantalla, que sería la ley de composición externa en W. Eso quiero hacer ahora. Me avisan para borrar. ¿Puedo? Sí, profe. Bueno, vamos a ver.
Vamos a la 4. Entonces, en la 4, lo que hay que ver es que el producto vaya de K, perdón, aplicamos K, no R, de K por W en W. Eso hay que probar. Y eso es equivalente a probar lo siguiente, que para todo lambda perteneciente a K y para todo X, no W, para todo X perteneciente a W, lambda X pertenece a W. Y con eso estamos diciendo si W vale la ley de conversión externa, si el puntito es ley de conversión externa en W. Eso quiere decir. Cualquiera de esas tres cosas. Bueno. Entonces empecé. Hay que tomar uno general y uno general acá. Si ustedes ven que no se cumple, entonces ahí sí dicen, no se cumple porque yo tomo lambda igual a 2, x igual a tal cosa y no vale. Entonces cuando no se cumple algo, uno tiene que dar los elementos para los cuales no se cumple. Entonces ahí no es genérico, sino es particular, digamos. Ahora, cuando vale, hay que poner siempre general. Cuando yo pruebe con un escalar 2, no quiere decir que valga para el 4, por ejemplo. Entonces, ahí sí hay que probar para el lambda genérico, digamos. Entonces, sea lambda perteneciente a K y X perteneciente, lo que yo voy a decir para ya usarlo directamente, X perteneciente a W. ¿Qué significa si el X está en W? El X pertenece a Kn por 1 y verifica que el A por X es igual al nulo. O sea que es solución del sistema homogéneo. Entonces, por un lado tengo que lambda pertenece a K y que el X pertenece a Kn por 1. Entonces, ¿eso qué me dice? Que lambda X pertenece a Kn por 1. Tengo eso ya. Y ahora, entonces ya tengo esta parte para lambda X. Ahora me está faltando ver que lambda X verifica esta parte. Entonces ahora pruebo, porque la idea es ver, yo ya tengo esto. Entonces ahora quiero ver si realmente lambda X pertenece a W. Y para que esté en W ya tengo esta parte. Entonces, fíjense que en W son dos cosas las que hay que probar. Que cumpla esto y que cumpla esto. Entonces esto ya lo tenemos en lambda X. Ahora, si está en W, tiene que verificar esto. Veamos si verifica eso. Entonces, A por lambda X. Parto de eso. ¿Qué sería acá A por lambda X? Es lo mismo que tener lambda por A por X. ¿Se dan cuenta? Por la asociativa mixta. ¿Pero cuánto vale A por X? A por X vale el nulo, porque el X era de W. Entonces esto es lambda por el nulo. ¿Ven? Y este lambda no va con puntito porque es una escala por una materia. Este es nulo m por 1. Le pongamos m por 1 para que no hagamos lío. Entonces, ¿qué me da lambda por el nulo m por 1? ¿Qué me da? El nulo m por 1. Ajá. Entonces ya he probado que, o sea que ya hemos probado que A por lambda X es el nulo m por 1. O sea que esto y esto, donde anda lambda X acá. Y esto, ¿qué me dice? Esto es así, ¿no? Esas dos cosas me dicen que lambda X pertenece a W. Que es lo que queríamos probar. Entonces, si está el lambda en K y el X en W, hemos probado que el lambda X está en W. O sea que vale que puntito es ley de composición externa en W. ¿Se entiende? Y por lo tanto es subespacio. Cumple las 4 condiciones, luego subespacio. Profesora, ¿y no hace falta probar lo de existencia del neutro y del elemento? No, porque ya estoy con la condición necesaria y suficiente probada. La condición necesaria y suficiente me dice que con esas dos cosas me alcanza. Ah, eso sería A y B. Claro, esto sería el A y el B, ¿te das cuenta? De uno. Lo que pasa es que esto lo tengo que probar, lo tengo que escribir porque eso forma parte de la hipótesis general. Te das cuenta que el teorema tenía una hipótesis general. Para poder usarla, tienes que ver que se cumpla esa hipótesis general.
Bien. Entonces la manera de probarlo, el no vacío, es usar paso el neutro, porque si vos ves que el neutro no está, ya está. Ni siquiera te va a la condición necesaria y suficiente, emplea la definición. No lo tiene el neutro, no puede ser espacio vectorial. ¿Te das cuenta? ¿Estamos entendiendo o no? Sí, perfecto. ¿Sí? Entonces, fíjate que esta es la condición necesaria y suficiente, pero esta es una hipótesis general. Vos tenés que tener un espacio vectorial y tenés que tener un conjunto W contenido en el B. Y eso lo cumplía, porque este era espacio vectorial y tenía este conjunto W. Entonces yo ahora tengo que ver, es como decir, el contenido es como que decir, yo no puedo tener aquí matrices 3 por 1 y aquí tener 4 por 1. Tiene que ser en el mismo conjunto, digamos. Entonces chequear eso, nada más que esté bien definido, digamos. Entonces, el no vacío lo vamos a hacer con el nulo, y el contenido es de mirarlo al espacio y mirar el conjunto, coincide, ¿sí? Coinciden los elementos, la forma de los elementos. ¿Sí? Es como decir, bueno, si tengo matrices que acá no tenga real y allá complejo, tienen que tener la misma forma. Es chequear que, y eso lo ven con el ejemplo, digamos. O que sean par y terna, no puede ser una par y la otra terna, porque no están en el mismo lugar, digamos. Entonces, en el fondo, lo fuerte para probar son dos condiciones nada más, porque lo otro es chequear algo más sencillo. En cambio de esto, lo fuerte. Y eso es lo que hemos hecho ahí, en probar 3 y 4, digamos. Porque 1 y 2 es lo que es más liviano para demostrar. Bueno, ya son las 9:30 y no hemos llegado a ver todo. Como siempre, porque hemos empezado de 0. Bueno, entonces ya vamos hasta ahí repasando, obviamente. Bueno, la semana que viene también seguimos ya con un montón de cosas y no hemos llegado a ver todo. Bueno, por lo menos los subespacios que les cuesta, yo les diría, y es lo que nosotros hemos hecho, fíjense, acá tienen para ver este ejemplo, no sé cuál de los dos está hecho, si el A y el B, lo que yo les hice es este. Miren qué buena que soy, ya les hice lo que les quedaba para ustedes, porque creo que es el único que no estaba hecho. Miren, acá tienen el A, y el B, es este, de las matrices simétricas. Fíjense que yo ya me adelantaba, nada más que está hecho n por n acá. Miren el de las matrices simétricas y yo les acabo de hacer el que les quedaba a ustedes. Se deja como ejercicio y hay que borrarlo ya. Ya lo tienen hecho. Fíjense que si tengo un sistema que no es homogéneo, que acá tengo un B que sea no nulo, ¿sí? Como dice acá, ¿qué va a pasar cuando yo sume? Fíjense, si ustedes acá tienen un B, ¿qué va a pasar cuando yo ponga 2 por el B? ¿Me va a quedar el B acá? No, ¿no es cierto? Cuando yo sume B más B, me va a dar 2B. Cuando vea el 3, ¿no es cierto? Cuando yo vea esta condición acá, cuando yo sume las cosas, ¿se acuerdan? Esto tiene que ver con el 3, digamos, ¿no? Cuando yo sume las cosas, entonces ahí voy a tener problemas. Revisen el que he puesto como 3 yo recién. Cuando yo la sume, B más B me va a dar 2B, no me va a dar el B. En cambio nosotros teníamos el nulo más el nulo, ¿se acuerdan? Me da el nulo para el 3. Entonces, si el sistema no es homogéneo, el conjunto de solución no es un subespacio. Si yo acá tengo nulo, es un subespacio. Si yo tengo acá un 1 y todo lo demás 0, cuando yo sume dos soluciones, la solución no va a ser, la suma no va a ser solución. Pero si yo tengo acá el vector nulo, la suma de dos soluciones de un sistema homogéneo sigue siendo solución del sistema homogéneo. Eso es lo que me dice que es subespacio. ¿Sí? Bueno, y acá tienen, todas estas son condiciones, fíjense, que está acá, que lo habíamos visto nosotros la vez pasada, antes del parcial, esto es una recta que no pasa por el origen. Y si la recta no pasa por el origen en R2, o en R3, o en Rn, no va a ser subespacio porque no lo tiene el nulo. Lo tiene el nulo, porque si yo pongo 0 y 0 para X, 0 para Y, el 0 lo verifica acá. Pero ¿qué va a pasar si la segunda componente es positiva? No tiene yo tome los opuesto. opuestos, claro, los opuestos va a tener componente negativa. Y no va a verificar que la componente segunda sea positiva. ¿Se dan cuenta? Entonces, gráficamente, se ve fácil que no tiene opuesto y que los opuestos no viven en W, quiere decir. Pongamos el 1, 1 nada más. El 1, 1, ¿cuál es el opuesto? El 0, 1, pongamos el 0, 1 si quieren. El 0, 1, ¿cuál es el opuesto del 0, 1? El 0 menos 1. Y el menos 1 tiene componente que es negativa, no positiva. O sea que no está en W.
Entonces, estos dos no son subespacios. Este, que es un plano, no es porque justamente no pasa por el origen. Si yo pongo 0 para X, 0 para Y, 0 para Z, me da 3 acá. 3 igual a 0. No pertenece. Entonces, en R2, los subespacios son rectas por el origen. En R3, los subespacios son rectas por el origen, planos por el origen. Si ustedes tienen una ecuación de un plano que no pasa por el origen, no va a ser un subespacio. Así de sencillo. ¿Sí? Bueno, y ahí todo eso está explicado ahí. ¿Sí? Lo del nulo, eso que les decía, que si no era el nulo de B, el B no era el nulo, que no era subespacio. ¿Eh? Y aquí está explicado lo del opuesto, tiene con el elemento 1, 2, ¿sí? Ese no está en doble, entonces ya está, no está el opuesto. Y se ve bien, el W, fíjense, está muy suave, es cuadrante, los dos cuadrantes de estos porque son con los I positivos. Y está tomado un elemento B y el opuesto se va fuera del W, fíjense. Y acá se ve clarito, el nulo está acá y la recta es, el nulo no está. Bueno, entonces hasta el 20 es como que ya hemos ido. Bueno, capaz que desde acá retomamos muy rápido la próxima clase, porque hoy es miércoles, ya no tenemos la clase del lunes. Yo les diría que por favor sí lean ustedes estos solos, así vamos más rápido. Y bueno, retomo desde acá, que nos quedan 5 páginas, pero bueno, la otra unidad también es bastante, así que no me puedo demorar, ¿sí? Pero sí, por favor, peguen un vistazo a esto, así vamos más rápido. Si puede ser más de un vistazo, mejor. 2 vistazos. Y 3 o 4 también. Bueno, listo, hasta acá. Profe, ¿Cómo? Ah, ¿quieren el pizarrón? Esperen, avísame si ya te... Ahí está, más o menos enfocado, ¿o dónde? Esto era lo mismo del denuncio antes, y por eso lo prefiero poner para abajo. ¿Llega bien hasta allá? Chao, profe, hasta mañana, feliz nuevo. Chao, nos vemos, que anden bien y se cuiden, así podamos volver a la facultad. Ahí está, profe, muchas gracias. Dejen de Luego, salir a profe. bailar. Gracias. Dejen de salir a bailar, si podemos volver a la facultad. Qué mala que soy, ¿no? Vayan a bailar en el parque. O sea, a finales de noviembre. ¿Cómo? ¿Cómo dicen? Bueno, no lo escucho. Nos vemos, chicos, ya puedo cortar la llamada. Sí, profe, chao, muchas gracias. Chao, nos vemos, que anden bien.